Hola estimados amigos, aquí les traemos un nuevo video sobre fármacos antituberculosos, elaborado por estudiantes de medicina de tercer año de la UNAM Managua, dirigidos por el Dr. Rubén Mendoza. Objetivos: revisar los aspectos básicos sobre tuberculosis. Discutir los esquemas de tratamiento de la tuberculosis de acuerdo a la información en los manuales y programas de atención por parte del MINSA. Discutir el mecanismo de acción de los fármacos de primera línea. Describir las características farmacocinéticas y farmacodinámicas, así como las reacciones adversas de cada medicamento. La tuberculosis continúa siendo un importante problema de salud pública a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no se observa una tendencia a la resolución espontánea de la enfermedad sin recurrir a medidas de control rigurosas. Para iniciar, vamos a conocer el concepto de la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Es curable y prevenible, y se transmite de persona a persona a través del aire. Entre los conceptos de resistencia farmacológica tenemos la monoresistencia, que significa resistencia a un fármaco de primera línea, la multidrogoresistencia, que es definida como resistencia a la isoniazida y a la rifampicina, con o sin resistencia a otras drogas antituberculosas de primera línea, y la extensa drogoresistencia, que es la resistencia in vitro a isoniazida, rifampicina, una quinolona, más un fármaco de segunda línea, por ejemplo, la amikacina. Existen factores de riesgo para que se desarrolle una multidrogoresistencia. Entre estos están el fracaso del tratamiento, las recaídas, el abandono del tratamiento por los pacientes, el contacto previo con pacientes con tuberculosis multidrogorresistentes, pacientes VIH positivo y antecedentes de tuberculosis pulmonar, ya sean personales o familiares. Pero también tenemos medidas de prevención para la multidrogoresistencia, como son higiene para instrumentos y superficies hospitalarias y el TAES, que significa tratamiento acortado estrictamente supervisado por personal capacitado para controlar el cumplimiento de dicho tratamiento. Siguiendo con los conceptos, recaídas es cuando un paciente curado anteriormente de tuberculosis vuelve a presentar VAR positivo. Fracaso, nos referimos a pacientes que a pesar del tratamiento acortado continúan con baciloscopía positiva al quinto mes de iniciado el tratamiento, o que se negativizan en los primeros meses y antes de terminar el periodo del tratamiento se vuelven positivos. Y los vueltos a tratar son los pacientes que han abandonado el tratamiento acortado anteriormente y se presentan de nuevo con baciloscopía positiva. Finalizando con las generalidades, tenemos las bases bacteriológicas del tratamiento, que estriban en el elevado número de bacilos que existe en la mayor parte de lesiones de la tuberculosis y en la capacidad de mutar que tiene el Mycobacterium tuberculosis cuando alcanza un número elevado de divisiones. Por ello, deben asociarse fármacos para evitar la selección de mutaciones resistentes. Por tanto, se debe cumplir el TAES, el tratamiento acortado estrictamente supervisado, y el TAES Plus, tratamiento acortado estrictamente supervisado Plus. Isoniazida. Farmacocinética. Se absorbe muy bien por vía oral.
Se distribuye a todos los tejidos, material gaseoso, líquido acítico y pleural. Su metabolización es hepática mediante acetilación e hidroxilación. Se excreta por la orina. Farmacodinamia. Actividad específica frente a Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium bovis. Se comporta como bactericida contra bacilos en fase de crecimiento rápido y bacteriostático contra bacilos en estado de reposo. Su mecanismo de resistencia se debe a una mutación en el gen CAT que produce la pérdida de la capacidad de la isoniazida para activarse. Mecanismo de acción. La isoniazida inhibe la síntesis de ácidos micólicos, que son elementos específicos de la pared celular de las micobacterias, componente esencial de su envoltura, provocando así la muerte celular. Indicaciones. Dosis usual es de 5 miligramos por kilogramo de peso al día. Fármaco de elección en el tratamiento y profilaxis de la tuberculosis en todas sus formas. Se utiliza piridoxina de 25 a 50 miligramos al día para aquellos pacientes que son predisponentes a los efectos adversos como la neuropatía. RAN, neuropatía periférica relacionada con la depresión de vitamina B6. Anemia hemolítica por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hepatitis y necrosis después de su utilización de 4 a 8 semanas. Elevación de las transaminasas, síndrome de lupus, que puede ser reversible, y exantema. Interacción y contraindicaciones. Aumenta las concentraciones de carbamazepina, aumentando así su toxicidad. Inhibe el metabolismo hepático de la diazepam. Antiácidos reducen su absorción. Está contraindicado en pacientes que presenten hipersensibilidad a isoniazida, insuficiencia hepática y lactancia. Rifampicina es un derivado semisintético de la rifamicina B. Inhibe los mecanismos de transcripción de la micobacteria mediante la inhibición de la ARN polimerasa. Es bactericida frente a micobacterias tuberculosis activas y posteriormente tienen un efecto esterilizante en micobacterias menos activas. Farmacocinética. Tiene una buena absorción oral. Se puede administrar por vía intravenosa. Los alimentos interfieren en la absorción. Se metaboliza en el hígado. Tiene una semivida muy corta, en 40% a las 2 semanas de iniciado el tratamiento. Sufre circulación enterohepática. Indicaciones terapéuticas. Se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis, en las infecciones por micobacterias atípicas y en la lepra, en infecciones producidas por meningococos y en meningitis por Haemophilus influenzae. Útil en el tratamiento de determinadas endocarditis y osteomielitis por estafilococos. Reacciones adversas medicamentosas. Las más frecuentes son dolor abdominal, diarreas, vómitos, cefalea y prurito. Produce coloración anaranjada de la orina y se ha descrito lo mismo para los lentes de contacto. Hepático, desde elevación de los niveles de transaminasas hasta fallo hepático severo. La hepatotoxicidad es más frecuente en alcoholistas, desnutridos, portadores de hepatopatías previas, así como la asociación de isoniazida y rifampicina. Renal, nefritis intersticial, glomerulonefritis o hemólisis masiva pueden conducir a un fallo renal agudo. Puede ser necesario realizar hemodiálisis. También puede observarse proteinuria, aunque es un accidente raro. Es más frecuente con el uso de la droga en forma intermitente. Reacciones de hipersensibilidad. Rash cutáneo, síndrome pseudogripal asociado a altas dosis intermitentes. Otras complicaciones raras incluyen anemia hemolítica y trombocitopenia durante los tratamientos intermitentes, dermatitis exfoliativas, insuficiencia suprarrenal. Interacciones. Puede acelerar el metabolismo y reducir la actividad de los siguientes fármacos: anticonvulsivantes, antiarrítmicos, anticoagulantes orales, antifúngicos, antirretrovirales, barbitúricos, bloqueadores beta-adrenérgicos, bloqueadores de canales de calcio, clorafenicol, anticonceptivos hormonales sintéticos, dapsona, benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, amitriptilina y nortriptilina. Está contraindicado en pacientes con hepatitis previa asociada a rifampicina. Debe utilizarse con precaución en el embarazo, lactancia
y en consumidores habituales de alcohol y aquellos con enfermedad hepática preexistente. Piracinamida, farmacocinética, es efectiva sobre bacilos tuberculosos poco activos. En combinación con rifampicina permite acortar el tratamiento de 1 año a 6 meses. Es análogo de la nicotinamida que parece actuar sobre enzimas involucradas en la síntesis de ácidos micólicos que conforman la pared de la bacteria. Es un profármaco que se transforma en fármaco activo mediante piracinamidasa que está presente en la micobacteria. Además, se difunde al interior de esta de forma pasiva y se acumula en gran cantidad en el citoplasma, ya que el mecanismo de salida es poco efectivo. Cabe recalcar que es inactiva a pH neutro y tiene actividad bactericida in vitro en medio ácido. La resistencia a este fármaco se produce a causa de la pérdida de la actividad de las enzimas piracinamidasas. A continuación discutiremos sobre su farmacocinética. Se absorbe muy bien en el aparato gastrointestinal y se distribuye a todos los tejidos. Además, atraviesa la barrera hematoencefálica y llega al líquido cefalorraquídeo en concentraciones terapéuticas. Se metaboliza en el hígado sufriendo efecto de primer paso por hidroxilación. Se excreta sus metabolitos 5-hidroxipiracinoico por la orina. Ahora hablaremos de las reacciones adversas medicamentosas. La afectación hepática es la más frecuente y la más grave, ya que el 15% de los pacientes la presenta, se manifiesta con ictericia e incluso muerte por necrosis hepática. También puede provocar fiebre, urticaria, anemia sideraloblástica, trombocitopenia, anorexia, náuseas, vómito, diarrea y aparición o agravamiento de úlcera péptica. Es importante mencionar las interacciones que tiene piracinamida con otros medicamentos. Antagoniza los efectos úrico-súricos del probenecid, de la sulfimpirazona y del alopurinol y por lo tanto no se debe administrar con estos fármacos. La administración concomitante de piracinamida y ciclosporina deberá ser vigilada, ya que la primera puede reducir el aclaramiento de la segunda y aumentar sus posibles reacciones adversas. Afecta el control de la glucosa en los pacientes tratados con antidiabéticos orales. Se recomienda controles frecuentes de glucemia en estos pacientes. Interfiere con los test de análisis de cuerpos cetónicos en orina produciendo un color rosa pardo. Y así concluimos las características principales de piracinamida. Etambutol. Este es un compuesto sintético hidrosoluble termoestable que pertenece a los fármacos de primera línea para el tratamiento de la tuberculosis. Su mecanismo de acción es inhibir a las arabinosiltransferasas codificadas en el gen EMB-CAP. Estas enzimas participan en el proceso de polimerización del arabinoglucano, un componente esencial en la pared celular de las micobacterias, es decir, que inhiben la síntesis de pared celular de dicha bacteria. Mecanismos de resistencia. Las bacterias han desarrollado varios mecanismos de resistencia, entre las cuales tenemos disminución de la permeabilidad, modificación del sitio de acción del fármaco, hidrólisis del fármaco y bomba de flujo. In vitro, la resistencia de las micobacterias al etambutol surge por mutación del gen EMB-CAP en el codón 306. Además, hay un incremento de la bomba de flujo que saca el fármaco antes de llegar a su sitio de acción. Farmacocinética. El etambutol se absorbe bien en el intestino. Farmacocinética. El etambutol se absorbe bien en el intestino, llegando a tener una biodisponibilidad del 80%. Del 10 al 40% del fármaco se encuentra unido a proteínas plasmáticas. Tiene una semivida de 9 horas. Este se distribuye bien en los tejidos y atraviesa las meninges solo si están inflamadas. Solo el 20% del fármaco es metabolizado por la deshidrogenasa alcohólica y luego por la aldehído deshidrogenasa para formar ácido dicarboxílico. El resto del fármaco se excreta por los riñones. Es por esto que las dosis se deben disminuir en insuficiencia renal, ya que se puede acumular y puede causar efectos adversos mayores.
Actividad antimicrobiana. Tiene actividad contra una amplia variedad de micobacterias, pero no la tiene contra ningún otro miembro de otros géneros. Las especies susceptibles son Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium, Mycobacterium kansai, Mycobacterium gordonae, Mycobacterium marinum y Mycobacterium subgai. Reacciones adversas. Este produce muy pocas reacciones adversas. Menos del 2% de los individuos que reciben dosis diarias de 15 miligramos por kilogramo la presentan. Las reacciones adversas más comunes son malestar general, posibles alucinaciones, exantema, cefalea, mareos, prurito, dolor articular y trastornos gastrointestinales. El efecto secundario más importante es la neuritis óptica, que ocasiona disminución de la agudeza visual y pérdida de la capacidad de diferenciar entre rojo y verde. Puede afectar a uno o ambos ojos y la intensidad depende de la duración del tratamiento. Además, esta es reversible cuando se suspende el medicamento. Indicaciones. El etambutol está indicado en tuberculosis, meningitis tuberculosa e infecciones por Mycobacterium kansai. Contraindicaciones. Está contraindicado en insuficiencia renal severa, niños muy pequeños, alteraciones oculares y antecedentes de hipersensibilidad. Streptomicina. En su farmacodinámica encontraremos que es un antibiótico bactericida de espectro pequeño, derivado semisintético de la rifamicina B. Como todo aminoglucósido, va a ser un inhibidor de la biosíntesis de proteína al unirse al ribosoma bacteriano, en la unidad 30S que contiene la RN16S, es el sitio blanco principal de estos aminoglucósidos. Además de ello, va a hacer daño a la membrana externa y un bloqueo de replicación del ADN y captación irreversible. En farmacocinética encontraremos que es una buena absorción oral donde involucra los alimentos interfiriendo en su absorción. Además de por vía oral, también puede administrarse por vía intravenosa. Estos penetran muy bien en muchos tejidos, pero en el sistema nervioso central alcanza solamente el 5% de las plasmáticas. Este se metaboliza en el hígado con una semivida corta, donde los fármacos y sus metabolitos son excretados finalmente por la bilis y por la heces en un 60-65%. Indicaciones terapéuticas. Este tiene como indicador principal un tratamiento de tuberculosis, micobacterias atípicas y lepra. Además, infecciones producidas por meningococos y meningitis por Haemophilus influenzae. Muy útil también en determinadas endocarditis y osteomielitis por estafilococo. En su dosis vamos a tratarlo para la tuberculosis en adulto es de 600 miligramos una vez al día, 1 hora antes o puede ser 2 horas después de la comida. Por la misma vía, también en los niños, reciben 10 a 20 miligramos kilogramos de peso en las RAM. Hablando sobre las RAM, solo el 4% de los pacientes van a presentarla, tomando en cuenta los factores de riesgo que es la edad, el alcoholismo y alteraciones hepáticas. Tenemos los problemas hepáticos, síntomas gastrointestinales transitorios, problemas neurológicos como somnolencia, cefalea y mareos, reacción de hipersensibilidad como exantema cutáneo, fiebre, eosinofilia. Es muy importante que este fármaco en su RAM va a teñir lo que son las lágrimas, la saliva, orina y otros fluidos orgánicos en una coloración anaranjada. También muy importante
es que disminuye la semivida de muchos fármacos como los utilizados en el tratamiento de VIH y resulta menos efectivo los anticonceptivos orales. Interacciones. Esto, junto con antibióticos beta-lactámicos o vancomicina, son útiles para endocarditis o osteomielitis por estafilococo. Potente inductor del sistema mitocondrial, disminuye la semivida de inhibidores de proteasa y transcriptasa inversa no nucleósidos. Y, finalmente, disminuye los niveles de estrógenos con menos efecto en el caso de los anticonceptivos orales. Contraindicaciones, principalmente a los que tienen hipersensibilidad a la streptomicina, padecimientos renales, lesiones del octavo par craneal y en el embarazo. Ácido paraminosalicílico. Es un derivado del ácido salicílico y un análogo estructural del ácido paraminobenzoico. Posee un comportamiento bacteriostático débil frente a Mycobacterium tuberculosis. Con absorción gastrointestinal, su concentración máxima se alcanza en una dosis de 4 gramos, equivalente a 75 miligramos sobre mililitros, en 1.5 a 2 horas después de su administración. Se distribuye en todos los tejidos y líquidos orgánicos, excepto en el líquido cefalorraquídeo, debido a que su concentración es baja. Se excreta a través de la orina en un 80% y un 50% acetilado. Nota, su eliminación se ve comprometida en caso de alteración de la función renal. Sus reacciones adversas medicamentosas se dividen en dos. Primero tenemos las más frecuentes, dentro de las cuales tenemos anorexia, náusea y dolor epigástrico. Luego tenemos las que se presentan del 5 al 10% de los pacientes, las cuales son hipersensibilidad, fiebre alta intermitente, dolor articular, leucopenia, agranulocitosis, eosinofilia y anemia hemolítica. Etionamida es un derivado sintético de la tioisonicotinamida. Es un análogo estructural de la isoniazida, en concentraciones de 0.6 a 2.5 miligramos sobre mililitros. Impide la multiplicación de Mycobacterium tuberculosis, ya que es un potente inhibidor de la síntesis de ácidos micólicos. Se absorbe bien por vía oral y se distribuye en los tejidos. Este alcanza el líquido cefalorraquídeo en concentraciones similares a las plasmáticas. En una dosis oral de 1 gramo encontramos concentraciones plasmáticas de 20 miligramos sobre mililitros en 3 horas. Su semivida es de 2 horas. Y menos del 1% de este se elimina por la orina en forma activa. Sus reacciones adversas medicamentosas se van a dividir en dos: frecuentes y menos frecuentes. En las frecuentes encontramos lo que es náuseas, vómito, anorexia, depresión, debilidad, somnolencia e hipertensión. Y las menos frecuentes son diplopía, alteraciones olfativas, sabor metálico, parestesia y vértigo. Cicloserina, bacteriostática in vitro frente a Mycobacterium tuberculosis, altera la síntesis de la pared bacteriana, inhibiendo las reacciones en las que interviene la D-alanina. Se absorbe por vía oral, se distribuye en todos los tejidos y atraviesa la barrera hematoencefálica. Una parte es metabolizada y el resto es excretada en la orina. Dentro de las RAM tenemos dolor de cabeza, somnolencia, temblor, cambios de humor, alteraciones cognitivas, disartría, confusión, convulsiones tónico-clónicas, crisis de ausencia, brote psicótico. Kanamicina, antibiótico aminoglucósido que inhibe el crecimiento in vitro de Mycobacterium tuberculosis con concentraciones incluso inferiores a 10 miligramos por mililitro. Sus principales RAMs son la parálisis neuromuscular y la depresión respiratoria. Capreomicina, utilizado en el tratamiento de tuberculosis e infecciones causadas por otras micobacterias cuando aparece resistencia a fármacos esenciales.
Sus principales reacciones adversas son la pérdida renal de sodio, cloro, potasio y magnesio y alcalosis metabólica. Amikacina, antibiótico aminoglucósido activo frente a varias especies de micobacterias. Tiene un papel muy importante en el tratamiento de enfermedades causadas por micobacterias no tuberculosas. Fluoroquinolonas. Ciprofloxacino y ofloxacino son fluoroquinolonas que inhiben el crecimiento de varias micobacterias, entre ellas Mycobacterium tuberculosis. Se utiliza en tuberculosis con resistencia a varios fármacos, especialmente en pacientes con SIDA. Interferón gamma. El interferón gamma activa a los macrófagos que destruyen a Mycobacterium tuberculosis. Se administra en aerosol a pacientes con tuberculosis multiresistente con el fin de aumentar el estímulo inmunitario local. Esquemas de tratamiento. No se inicia el tratamiento antituberculosis antes de tener una base firme del diagnóstico. Los medicamentos utilizados en el tratamiento de tuberculosis son isoniazida, que se representará con la inicial en mayúscula H, rifampicina con la inicial R, piracinamida con la inicial Z, etambutol con la inicial E y streptomicina con la inicial S. Estos esquemas estarán indicados para los siguientes casos. Los casos VAR positivos nuevos, se recomienda el esquema cortado de 6 meses. Asimismo, a los pacientes con tuberculosis VAR negativo y extrapulmonares sin complicaciones recibirán este tratamiento, el esquema cortado de 6 meses. Para los niños menores de 15 años con tuberculosis VAR negativa, se recomienda un acortado modificado, que es el esquema pediátrico de 6 meses. Finalmente, el retratamiento de 8 meses para todo paciente antes tratado. Las recaídas VAR positivas, los fracasos a los esquemas antes mencionados y los vueltos a tratar VAR positivos. Esquema acortado. El tratamiento se divide en 2 fases. La primera fase es de 2 meses, isoniazida rifampicina, piracinamida y etambutol diario. Y la segunda fase es de 4 meses con administración diaria con rifampicina e isoniazida. Ambas fases deben ser estrictamente supervisadas por el personal de salud y, si es necesario, por personal comunitario previamente capacitado. Este esquema está dirigido a 2 tipos de pacientes. Al paciente con tuberculosis pulmonar VAR positivos y a los pacientes nuevos no bacilíferos con formas graves de tuberculosis, pacientes nuevos con baciloscopía negativa y extrapulmonares. Pero la pregunta es, ¿cuándo se debe pasar a la segunda fase? Si los exámenes de esputo reflejan ser VAR negativos, a los 2 meses o 60 dosis del tratamiento, el paciente pasa a la segunda fase. Si el examen se mantiene VAR positivo al segundo mes de tratamiento, se debe tomar muestra para un cultivo y drogosensibilidad. Además, se debe continuarse el tratamiento de la fase intensiva de 4 semanas más, con los 4 medicamentos, pero disminuyendo la dosis de etambutol a 15 miligramos por kilogramos al día. Y hay que examinar el esputo a intervalos de 1 semana. Cuando los controles salen negativos al tercer mes de tratamiento, se pasa a la segunda fase. Si al término del tercer mes de tratamiento sigue VAR positivo, se pasa a la segunda fase con rifampicina e isoniazida. Si al quinto mes de tratamiento todavía continúa positivo, se discontinúa el esquema y se evalúa al paciente como fracaso al tratamiento acortado. Esquema pediátrico. A los niños bacilíferos se les administra el tratamiento acortado igual que los adultos, tomando en cuenta el peso al ingreso del tratamiento. Se les administra un tratamiento acortado modificado, eliminando el etambutol en la primera fase, mientras que la segunda fase se reduce a 4 meses, administrando rifampicina isoniazida
estrictamente supervisado al igual que en la primera fase de tratamiento. Esquema de retratamiento. Se inicia únicamente al tener 2 baciloscopías positivas. Hay que decirle al paciente que el retratamiento es la última oportunidad que se le ofrece para que así no abandone el retratamiento y no se vuelva resistente. Solamente una vez se admite a un paciente vuelto a tratar para iniciar el retratamiento. Este debe ser estrictamente supervisado en sus 2 fases. Este consiste en una primera fase de rifampicina, isoniazida, piracinamida, estreptomicina y etambutol durante 3 meses diarios. La estreptomicina se omite a los 2 meses o también a las 60 dosis y una segunda fase de 5 meses con rifampicina, isoniazida y etambutol 3 veces por semana. Este último se dosifica a razón de 15 miligramos por kilogramo al día a partir de la dosis 61 del tratamiento, siempre basándose la dosis en el peso inicial del paciente. Pero ¿cuándo se debe pasar a la segunda fase? Si la vaciloscopía es negativa al tercer mes, se comenzará con la fase siguiente. Si el resultado es positivo, se debe prolongar la fase intensiva por 1 mes más con 4 medicamentos. Con el resultado del cultivo y prueba de sensibilidad se tomará la determinación de reformular o no el esquema de tratamiento. Si persiste positivo el VAR y el cultivo revela resistencia a drogas de primera línea, que son isoniazida y rifampicina, se debe pasar a comité de tuberculosis multidrogos resistente. Si no existe posibilidad de cultivo, comenzar con la segunda fase de continuación a partir del 5º mes. En la segunda fase, la administración del retratamiento es de forma trisemanal supervisada. Isoniazida más rifampicina más etambutol. En forma trisemanal durante 5 meses. Por ser supervisado en forma intermitente 3 veces por semana, con dosis adicionales de isoniazida y etambutol durante 5 meses. Luego de profundizar en un tema de gran relevancia e importancia en la carrera de medicina, como lo es el tema de antituberculosos, se ha llegado a las siguientes conclusiones. El tratamiento se divide en 2 fases. La primera fase es de 2 meses con isoniazida y rifampicina, piracinamida, etambutol. La segunda fase es de 6 meses diarios con tiocetasona en INH. Al paciente nuevo de categoría 1 con tuberculosis pulmonar VAR positivo o cultivo positivo que no recibió tratamiento antituberculoso anteriormente o que lo ha recibido por menos de 1 mes, está indicado el esquema acortado. Si los exámenes de esputo reflejan ser VAR negativos, conversión negativa, a los 2 meses o 60 dosis de tratamiento, el paciente pasa a la segunda fase del esquema,